This video has English subtitles lol. 15 de febrero de 2022. ¿Cómo me alegro de haber escogido 15 y no 14? Porque 14 de febrero es día de San Valentín. Y sé que se supone que es el día del amor y la amistad. Pero seamos honestos, es el día del amor. Amor romántico. Yo nunca tengo pareja, así que en lugar de ir al cine a ver una comedia romántica con una chica, usualmente voy con alguna amistad a ver lo que sea que esté disponible. ¿Y qué hiciste el 14? Fui al cine. Ah, ¿sí? ¿Y qué película viste? Sonic, the Motherfucking Hedgehog. En 2016 la película fue Deadpool, una película de superhéroes de Marvel de aquella época en la que Fox hacía películas de X-Men sin Disney, ya que todavía no había sucedido la compra. La película tuvo una de las campañas publicitarias más memorables que he visto. Como dije, se estrenó en febrero, muy cerca de día de San Valentín, así que múltiples carteles la hacían pasar por película para entrar a besuquearse, lo que es referenciado en la película. Seguro estás pensando, mi novio me dijo que era una película de superhéroes, pero el tipo del traje acaba de hacer puré a ese otro tipo. En la Ciudad de México se colgó un espectacular publicitario en el que Deadpool sale de un aviso de suspensión de actividades. Entiendo que si te ponen uno en la ciudad es como si te pusieran una etiqueta en la cara que dice cancelado. No estoy seguro qué se debe de hacer exactamente para obtener uno de esos, pero podemos asumir que son cosas malas. Deadpool sale del cartel diciendo suspensión mis huevos. Y recuerdo bien que cuando salió la noticia se compartieron imágenes que mostraban que después de poner el anuncio, el gobierno les puso un verdadero cartel de suspensión de actividades encima, pero no logré encontrar evidencia. Sea del gusto individual de cada quien o no, la película fue un éxito, logrando destacar del resto de películas de superhéroes tan populares en ese momento por tener una personalidad más atrevida. Estamos hablando de una película que, en cuanto llegó, dirigió la atención de una de las ciudades más pobladas del mundo a los genitales de su protagonista, y todo mientras manda al diablo al gobierno. Aunque a la gente le dio risa, esas pobres personas jamás pudieron haber visto venir que el impacto que tendría la película en la industria sería completamente lo opuesto a gracioso, y todo gracias a una sola cosa que Deadpool hace durante la película. Oh, hello. Cuando una persona se convierte en superhéroe, es común que ella quiera conservar su identidad como un secreto. Existen múltiples métodos para esconder la identidad de la persona en cuestión. Hay ciudades como Metrópolis en las que toda la población son hijos del incesto. Para engañarles basta con ponerse un simple par de lentes. En ciudades más inteligentes es recomendable hacer uso de un simple, pero esencial artículo, la máscara. Existen muchos diseños posibles, pero los dos superhéroes más populares de la historia han gustado por ponerle ojos blancos. En formato de cómic o animación, esos ojos se mueven de una forma en la que no se podrían mover en la vida real, por lo que esto es algo ausente de sus adaptaciones live action. Esto no cambió hasta 2016, cuando Spider-Man se unió al universo cinematográfico de Marvel en la película Capitán América Civil War. El arácnido debutó con un nuevo traje hecho por Tony Stark, TCC Iron Man. Iron Man es un personaje con mucha habilidad para crear artefactos tecnológicos, así que está justificado dentro del universo que el traje de Spider-Man pueda mover sus ojos así. Ese mismo año, Deadpool llega con ojos que se mueven igual. ¿Y cuál fue la explicación que dieron? ¿Por qué Deadpool puede mover sus ojos como si fuera caricatura? Pues porque sí. Deadpool, además de ser más grosero y sangriento que los demás en el catálogo de Marvel, es mucho más caricaturesco. Los ojos no son lo único que tiene. Deadpool también hace chistes meta, principalmente rompiendo la cuarta pared. Para quien no sepa qué es la cuarta pared, vamos a imaginar una habitación con sus 4 paredes. La de fondo, la izquierda, la derecha y la de enfrente. Si ponemos esto en un escenario, la audiencia no puede ver si no se elimina la pared de enfrente. Sin embargo, esa cuarta pared que no existe aquí en la vida real, sí existe dentro de la diégesis. Los personajes pueden ver esa pared, la audiencia no. Entonces, si un personaje ve a la audiencia y les habla, está rompiendo esa cuarta pared. Siento un poco innecesario explicar esto porque después de Deadpool, de la nada todo el mundo se volvió un experto en lo que es la cuarta pared y cómo romperla. He vuelto a ver la película esperando no disfrutarla como lo hice en su estreno hace 5 años, pero para mi sorpresa me sigue pareciendo una película graciosa. No obstante, los chistes que menos me gustaron fueron los chistes meta, y esto es aún cuando veo que Deadpool es quien me parece que ha manejado mejor este tipo de humor, mínimo en tiempos recientes. You might want to look away for this.
Now this little piggy went to it. No hace falta decir que Deadpool no inventó las rupturas de la cuarta pared, ni es el primer personaje en estar consciente de que está en una obra ficticia. El ejemplo más viejo que conozco es el de Niebla, de Miguel de Unamuno, obra más vieja que Deadpool por más de 100 años, y seguramente no fue la primera en la historia. Pero esto es algo que yo asocio más con comedias y animación. Los Muppets hacían mucho esto y fue una de las diferencias destacadas entre las Tortugas Ninja de los 80 y las de los años 2000 en la película Turtles Forever. En esa película ambas versiones de las tortugas se conocen y, así como en su serie, las tortugas ochenteras rompen la cuarta pared, le hablan a la audiencia y las tortugas modernas se quedan viendo preguntándose ¿con quién chingados están hablando? Con el paso del tiempo, el humor meta dejó de ser asociado con inocente humor blanco de ranas y tortugas y empezó a ser relacionado con humor grosero o rebelde. Rick Sánchez en Rick y Morty, así como Deadpool, sabe que solo es un personaje en una serie y constantemente rompe la cuarta pared. Rick y Morty se estrenó en 2013, 3 años antes que Deadpool. Entonces, si Deadpool no fue quien cambió cómo el humor meta es percibido, ¿por qué su película es destacable en esta conversación? Bien, el momento en el que esta película salió en cines está marcado para mí como el momento de no retorno. Después de Deadpool ya nadie vería el humor meta de la misma forma de nuevo. Pero repito, también es la última vez que recuerdo que el humor meta me pareció gracioso. Desde entonces, cada chiste meta con el que me he topado me ha parecido lo que vulgarmente se conoce como XDNT. El humor meta se ha convertido en un arma de los escritores de comedia. Es como una tarjeta que invalida cualquier crítica que pudieran recibir. ¿Y qué hiciste después del cine? Fui y robé un banco. Ah, ¿qué? Sí, ¿viste las noticias? Ese fui yo. ¿Es broma? No, sí fui yo. Entonces, ¿tú le hiciste eso al policía? Sí, pero no te preocupes, me dejaron libre. ¿Pero por qué? Bueno, primero porque vivimos en Latinoamérica, pero segundo porque cuando estaba en el robo, miré a la cámara e hice un chiste. ¡Demonios! Tenemos que dejarlo ir. ¿Escribiendo algo? ¿Sospechas que lo que estás escribiendo es malo? Bueno, agrega un chiste en el que señalas que es malo. Y como todos sabemos, 2 negativos hacen un positivo. Entonces lo que sea que estabas escribiendo, mágicamente se hará bueno con este hack. Hay muchos ejemplos de esto en distintas series. We don't know how to end these shows anymore, so we just do nonsense. Pero las series que más han molido mis engranes han sido la ya mencionada Rick and Morty y Animaniacs, específicamente las temporadas 3 en adelante de Rick and Morty y la versión de 2020 de Animaniacs. Hago esa especificación porque el humor meta siempre ha sido gran parte de ambas franquicias, pero es como si el lanzamiento de Deadpool les hubiera puesto un hechizo que impide que hagan verdadero humor meta y en su lugar los obliga a usarlo como arma. Vamos a comparar la manera en la que Deadpool usa humor meta contra Rick and Morty y los Warner Brothers. El actor que interpreta a Deadpool es Ryan Reynolds, quien ya había interpretado a otros superhéroes antes de Deadpool, tales como Linterna Verde y Deadpool, solo que no Deadpool, sino Deadpool. Tomen un shot cada vez que diga Deadpool. Ambas interpretaciones fueron odiadas por los fans, así que la película les hace referencia en forma de chiste. Y por favor que mi supertraje no sea verde. ¡Ni animado! Por el otro lado tenemos a Rick and Morty. La serie repitió 2 ideas que ya se habían visto en otras series animadas similares. La primera fue un botón que funciona como un checkpoint. Tú aprietas el botón en un punto del tiempo y ahora cuando quieras puedes apretar el botón y volver a ese punto de tu vida. Esto es algo que se vio en un episodio de Futurama que no solamente es aclamado, sino que es el final de la serie. En el episodio dicho botón se descompone y los 2 enamorados protagonistas pasan una vida juntos, mientras el resto del mundo se queda congelado. Rick and Morty llega con la misma idea en el episodio The Vat of Acid Episode, pero en lugar de una historia bonita y romántica, es una que es completamente lo contrario en romance, es más una tragedia. Morty se enamora, vive toda una vida feliz y por accidente pierde todo. Al inicio, Rick hace referencia a que la premisa ya se había visto en Futurama. I saw it on Futurama. Esto también se hizo en el episodio de Rickchurian Morty Date, en el que Rick y Morty juegan Minecraft. Y se menciona que esto ya lo había hecho South Park. South Park did it 4 years ago, Morty. Y como ya todas las personas saben, solo South Park pudo haber pensado en parodiar uno de los juegos más populares de la historia, y todo aquel que lo haga le está copiando.
Finalmente tenemos Animaniacs. La segunda temporada de la versión moderna del show inicia con un sketch en el estilo clásico de la serie en la que los Warner Brothers se enfrentan a Nero, emperador romano. Nero canta una parodia de la canción El mero modelo de un general mayor moderno, cambiándola a El mero modelo de un emperador romano. I am the very model of a modern major general, live information, vegetable, animal and mineral. I am the very model of an ancient Roman emperor. I overspend and overtax and overthrow my treasure. Al final del número, Waco dice, I liked your original version better anyhow, referenciando que la canción ya se había parodiado por ellos en 1993. I am the very model of a cartoon individual. My animation's comical, unusual and whimsical. Este sería el primer chiste de la temporada en la que se referencia que lo que están haciendo es algo que ya se había hecho. Y de aquí solo llegaron más y más y más. Looney Tunes very famously did this like 100 years ago. Don't start every single song with the words you see. You know, this would be scarier if we hadn't already done Aliens twice this season. Bien, comparemos cuál es la diferencia entre las referencias que hizo Deadpool y las que hicieron los Warner y Rick. Mientras que el señor Poole se burla de cosas que pasaron en el pasado, los otros se están burlando de lo que están haciendo ahora. Decir, jaja, esto es basura, ¿verdad, lol? No cambia el hecho de que eso de ahí es basura. Mientras tanto, Deadpool dice, jaja, vaya basura lo que he hecho antes, pero he mejorado. Esto de ahora, eso sí es bueno. Chimichanga transmite seguridad y confianza, lo que va de acuerdo con la personalidad atrevida de la película, mientras que los otros dos transmiten un bajo autoestima. Se consideran programas que no pueden tomar una idea y darle su propia identidad. Repito que Futurama usó la premisa del botón para hacer una historia romántica, mientras que Rick la usó para hacer una mini tragicomedia. Realmente muestra lo diferentes que son ambos programas. Futurama es un show muy sentimental que usa sus elementos de ciencia ficción para hacer llorar a su audiencia. Rick and Morty es un show que usa sus elementos de ciencia ficción para hacer llorar a sus personajes. Dos shows pueden tomar una misma idea y utilizarla de dos maneras tan diferentes que no se sienten como la misma cosa, menos como que se están copiando, especialmente cuando la idea es algo tan simple como parodiar Minecraft. Realmente me puedo imaginar lo que pudo haber pasado por la cabeza de quien escribió esto. La persona pensó, ¿no estaría bien hacer una parodia de la canción del mero modelo de un general moderno? Entonces escribió la canción y luego alguien llegó y le dijo, oye, esa canción ya se parodió en la serie original. Entonces la persona empezó a sentir pánico porque quiere mostrar al mundo su canción, pero no quiere que sea criticada por ser similar a otra parodia que a los fans les gusta. Y entonces pensó, ya sé, pongamos una referencia y problema resuelto. Animaniacs utiliza mucho más el humor meta para evadir críticas, Rick and Morty lo usa más para mandar mensajes a su audiencia, pero no deja de frustrarme cuando sí lo han hecho para evadir críticas. Y es que el humor meta hoy me molesta por varios motivos, pero lo que más me frustra es la inseguridad que transmiten, porque estos dos no son mis dos shows animados favoritos, pero sé que son perfectamente capaces de escribir material asombroso. Ese episodio que menciona el episodio de Futurama terminó ganando un Emmy y me frustra principalmente porque me puedo identificar con esa inseguridad, pues yo mismo soy escritor y también tengo momentos donde pienso, ¿será esto bueno? ¿No será que este proyecto en el que trabajo, este proyecto que me apasiona, es ejemplar basura? Y creo que todo artista llega a tener pensamientos de inseguridad, y está bien, es natural, pero lo innegable es que es imposible complacer a todo el mundo. No hay cosa que realmente sea del gusto de todas las personas en este planeta. Críticas van a llegar, hagas cuantos chistes quieras, aquí estoy haciendo justo eso. Errores se van a cometer, hay que aprender de ellos para mejorar. Usar el humor meta para hacer humor no tiene nada de malo. Usarlo como arma para eliminar potenciales críticas no hace ver lo que estás escribiendo como cool, lo hace ver inseguro. Es como cuando alguien se cae y finge que no pasó nada en lugar de reír. Así como vamos, todavía tengo interés en ver las siguientes temporadas de estos dos shows, pero sin el mismo entusiasmo que tendrías sin ese humor. Vaya porquería, ¿verdad? ¡Ja! Mejor deberían ver las carreras. Algunos dicen que es aburrido, pero esas personas no se dan cuenta que cuando Si el comentario del mes te gustó, el mes pasado hablamos del pasado racista de Disney y puedes checarlo aquí. Puedes suscribirte allá y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas buen día.